Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas comunes como nosotros, cada uno de nosotros, a vivir una vida en servicio a Él, a la medida que lo conocemos. Y es a través de su palabra, la palabra que Él nos ha revelado. Por eso pensamos y estamos comprometidos con el hecho de que esta es la parte más importante de nuestro servicio. Y es cuando nos sentamos con la expectativa de escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Así que gracias por unirse a nosotros y espero que la palabra de Dios en este tiempo, en esta temporada, sea de bendición para su vida y le pueda hablar directamente a su corazón. Vamos a continuar en esta semana nuestra serie. Si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, vamos igual como el ciego del relato de la semana pasada, ¿verdad? Hemos ido cada vez más y más, se va aclarando, ¿verdad? Cada vez más y más se va acercando la cruz. Cada vez más y más la cruz es y más inminente. Y eso es lo que nos va a llevar hacia el viernes de crucifixión y fundamentalmente ese domingo de resurrección. Y después nos lleva a la ascensión. Pero todavía no estamos ahí, así que tengamos paciencia porque vamos adelantando poco a poco. Y hoy vamos a estar tocando el tema de que Mateo nos habla inmediatamente después de la confesión de Pedro en representación de sus discípulos, que es muy comúnmente conocido como la transfiguración. Y va a estar en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 12. Acuérdese, como hemos dicho en esta serie, cuando estuvimos en el Evangelio de Mateo, dijimos que de una manera literaria, de la manera que está estructurada, es que hay dos palabras que dividen, ¿verdad? Que nos revelan quién es Jesús, que Él es Dios y Él es el Dios encarnado. Y después nos dice la palabra desde entonces, empieza a hablar del sufrimiento que Él tiene que experimentar. Por lo tanto, ¿quién es Él y qué vino a hacer? Y ahora vamos a entrar en esa sección que inmediatamente después de que dice, desde entonces Jesús comenzó a enseñarles. Así que usted, en reverencia a la palabra de Dios, no a mí, si pueden ponerse de pie y le damos la palabra juntos, se encuentra en Mateo capítulo 17 del 1 al 13. Dice la palabra del Señor, ahí está del 1 al 4, dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces ellos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Pueden tomar asiento. Oremos. Amado Padre, como siempre lo pedimos semana tras semana, que tú ilumines tu palabra, que seas tú, a través de tu Espíritu, iluminando tu palabra y que este siervo inútil tú lo hagas a un lado y que seas tú solamente hablándonos a través de tu palabra y que hoy salgamos de este lugar con un deseo aún más profundo
de amarte y de exaltarte y de consolidar, de consagrar nuestras vidas a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Cuánto le encanta la palabra de Dios? A mí me encanta la palabra de Dios. Me encanta sentarme bajo la predicación del Evangelio, pero también escudriñar la palabra. Si no fuera por la palabra de Dios, si no fuera por el Evangelio, que cada día, todos los días, yo tengo que predicármelo, para que me recuerde, para que me reanime y me impulse a continuar viviendo. En medio de los tiempos que estamos viviendo, no sé qué sería de mí. Por eso decimos que este tiempo que nos sentamos con anticipación a escuchar la voz de Dios es el corazón de nuestro servicio de oración aquí en la iglesia Sunlight, porque sabemos, estamos convencidos de que Dios tiene algo para decirnos, tanto para los que estamos aquí hoy presentes y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hace un tiempo atrás, un hermano me comentó a través o por medio de una consejería pastoral sobre una experiencia que él tuvo la primera vez que pisó el edificio de una iglesia, después de años, escuche bien, después de años de dejar de asistir a la iglesia. Y quiero decir lo que él me dijo, la persona me ha dado el permiso para decirlo, dice que tan pronto como ingresó al edificio, dice que sintió como un ardor interno, una especie de sensación de hormigueo que no podía tolerar. Y tuvo que irse a la mitad del servicio de adoración. No sé a cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Y dice que ahora, cuando miró hacia atrás y reflexionaba, él dice que él admitió que en ese mismo momento lo que le surgió, lo que le venía constantemente a la mente cuando estaba sentado en ese asiento, era miedo, era orgullo, era culpabilidad y era vergüenza. Era tanto que se apoderó de él esa noche. Él admitió que su vida en ese momento no estaba de la manera que quizás Dios quería, pero estaba llena de confusión, él estaba lleno de confusión, pero él estaba convencido de una cosa, estaba convencido de que él anhelaba algo de lo que nunca había podido encontrar fuera de la presencia de Dios, ni en personas, ni en cosas. Él sabía que lo que él más anhelaba lo podía encontrar ahí. Pero era algo, era la culpa, era el miedo, era la vergüenza, tan abrumadores sobre su vida que no le permitieron quedarse en esa noche. Ahora, manera de idea principal en esta mañana no va a ser una proposición, pero sí a manera de pregunta, para que podamos reflexionar y acercarnos a este pasaje. ¿Por qué tememos? ¿Por qué le tenemos temor a lo que desesperadamente anhelamos? ¿Por qué tememos lo que con anhelo, desesperadamente anhelamos? ¿Por qué tememos? Si fuimos creados con gloria, es decir, fuimos creados con acceso ininterrumpido a Dios, una relación perfecta con Dios, el ser humano gozaba con sí mismo, con los demás, con la creación, Génesis capítulo 1. En otras palabras, lo que se puede definir la palabra gloria es completa satisfacción que experimentábamos en la presencia de Dios. Pero nuevamente, ¿por qué entonces le tememos a lo que desesperadamente anhelamos? Y vamos a acercarnos a este pasaje, a ver cómo el apóstol nos relata este evento glorioso que tienen los discípulos con Jesús. El relato de la transfiguración, por así decirlo, el telón se abre, las cortinas se abren. Pedro, Santiago y Juan se encuentran cara a cara con la divinidad de Jesús, con el Cristo. Jesús experimenta una transformación, o lo que en el español conocemos como una metamorfosis. De repente la gloria que estaba de cierta manera escondida, velada,
en su manto, en el manto de su humanidad, estalló. Esa gloria que en su humillación, él dice, el apóstol Pablo después a la iglesia en Filipenses, que él se despojó, se humilló, no que dejó de ser Dios, en ningún momento Jesús deja de ser Dios, pero nunca deja de ser humano. Pero esa gloria vemos que en muchos momentos era velada, era escondida, pero en este momento, el momento de la transfiguración, estalla, revelando la plena divinidad de Cristo a los discípulos que lo miraban. Como en el Antiguo Testamento, en una ocasión el rostro de Moisés, si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, el rostro de Moisés también brilló, pero era un mero reflejo de la gloria que él vio en la presencia de Dios. Era solamente el mero reflejo. El rostro de Moisés no era la fuente de la luz, más bien la luz de Dios rebotaba en el rostro de Moisés. Pero aquí, en el monte de la transfiguración, como es comúnmente conocido este pasaje, los discípulos presenciaron la gloria real de Dios, no una gloria reflejada. Era la gloria del mismo Dios en Jesús. La fuente de luz que estos discípulos vieron provenía, no rebotaba, no reflejaba de nada, era del interior de Cristo mismo. Esa gloria eterna inherente en Él estallaba ante sus propios ojos. Y es necesario para nosotros escucharla como fue necesario para ellos. A manera de recordatorio, este relato de la transfiguración es lo que nos lo narra dentro de lo que muchos comentaristas han descrito como las enseñanzas acerca del sufrimiento, de que el Mesías debía sufrir, debía soportar. Y esta sección sigue la confesión de Pedro, como vimos la semana pasada, en Mateo 16, que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Y por eso comienza y termina el capítulo 16. Y ahora el versículo 21, después en adelante vemos que comienza diciendo, desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que Él debía sufrir. Y al final del capítulo 16, que es el capítulo inmediatamente al que leímos en esta mañana, empieza a decirles qué es lo que va a costar, cuál es el costo del discipulado. ¿Qué va a costar? ¿Qué le cuesta a una persona ser su discípulo? Ser un seguidor de Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada? Cualquiera que quiere ser mi discípulo, dice, tiene que llevar su cruz y negarse a sí mismo. No hay una diferencia entre un cristiano y un discípulo. Si usted es un cristiano, usted es un discípulo. No hay un cristiano y una persona madura es un discípulo. No. Si usted es un seguidor de Jesús, usted es un discípulo. Y nos termina diciendo, este es el costo. Esto es lo que cuesta. Es negarse a sí mismo. Como el Mesías llevó la cruz, ustedes van a llevar la cruz. Pero ¿dónde está el poder, verdad? Porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo yo seguir entonces a Jesús? ¿Cómo puedo cargar mi cruz? Y por eso es que es tan importante este pasaje de la transfiguración, porque inmediatamente Jesús escucha a Pedro y los discípulos, tú eres el Cristo, ok, ahora vamos, tengo que enseñarles algo y déjenme demostrarles algo. Y para desglosar este pasaje y profundizar, quiero compartirlo con tres cosas que quiero que veamos en este pasaje. Primero es que es la gloria revelada, la respuesta de Pedro, y como nos dice Marcos también, esa respuesta de Pedro es en representación de todos los discípulos que estaban con él. Y por último, la eliminación de ese temor, de ese miedo paralizante. Recuerden la pregunta, ¿por qué tememos lo que desesperadamente anhelamos? Vamos a comenzar viendo la gloria revelada. Con la aparición de Moisés aquí en este relato, como nos dice Mateo, es muy probable que las primeras personas que escucharon, que leyeron el Evangelio de Mateo,
Es muy probable que ellos inmediatamente recuerdan un relato similar en el libro de Éxodo, y por eso se lo puse ahí arriba, que nos dice que cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y dice que hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Pero también nos dice más adelante, y vamos a ver el versículo 18 al 20, cada vez que Moisés entraba a la tienda de reunión, entonces imagínense, es el lugar donde la presencia de Dios, donde el ser humano podía ir a unirse, a presentarse delante de la presencia de Dios, pero estaba restringido. Cada vez que él entraba a la tienda de reunión, la columna de nube que representaba la presencia de Dios que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto, separaba al pueblo delante de la puerta de sus tiendas de campaña. Pero también leemos más adelante que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, el Señor le responde y le dice, quizás algunos de ustedes se acuerdan lo que le dice Dios a Moisés. En el versículo 20 dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero el versículo 18 más adelante, Moisés le dice, déjame verte en todo tu esplendor, en todo tu esplendor. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad. Te daré a conocer mi nombre y verás todo, que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero nuevamente, nadie puede verme y seguir con vida. Vamos desglosando este pasaje porque vamos a entrar a la transfiguración. Más adelante también el 34-29 nos dice, pongan atención a lo que termina diciendo el pasaje, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en su mano las 2 tablas de la ley. ¿Se acuerdan que la primera la había quebrado porque estaba enojada? Esta es la segunda vez, dice, pero no sabía que por haber hablado el Señor, de su rostro salía una luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo a acercarse. ¿Por qué tememos lo que desesperadamente anhelamos? Fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para disfrutar la presencia de Dios. Pero nos muestra, este pasaje como nos muestra el relato de esta mañana, que anhelamos estar en la presencia de Dios, pero tememos estar en la presencia de Dios. Y es lo que nuestra alma necesita fundamentalmente. Pero ¿por qué entonces tememos? Si fuimos creados para estar en relación con Él, fuimos creados para adorarlo, para encontrar significado, para encontrar propósito. El único lugar donde puede existir el florecimiento humano, escuchen eso, el florecimiento humano que tanto se escucha hoy en los ámbitos políticos, el florecimiento humano solamente puede encontrarse en relación con Dios. Identidad solamente podemos encontrar en relación con Dios a través de Jesús. Disfrutábamos de un acceso sin interrupción a la presencia de Dios. Quiero compartirles de una manera que lo pone perfecto el autor y pastor Randy Pope en su libro que se llama La Respuesta. Escuchen detalladamente como él lo dice. Dice, fuimos traídos a la existencia experimentando completa satisfacción. O sea, cuando Dios crea al ser humano, honor y renombre. En pocas palabras, el hombre fue diseñado y la mujer con toda gloria. Debido a que el hombre se dejó seducir por el tentador, inmediatamente es despojado de su presencia y su preciada gloria. Por eso Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, estamos diseñados para experimentar y disfrutar de la plenitud de la gloria. Y una vez que falta esa gloria, comienza una búsqueda. El momento que la criatura da su primer llanto, cuando se le pega y llora por primera vez, empieza la búsqueda del ser humano por esa gloria. No tener gloria es antinatural y la búsqueda de gloria
esa gloria perdida, es instintiva, aunque no sepamos que eso es lo que falta. Sí sabemos que se pierde, pero sí sabemos que se pierde algo esencial para la vida. Dice que después de nuestra caída de gloria, cuando el ser humano cae en pecado, vemos toda la vida desde una perspectiva temporal y encontramos toda nuestra esperanza de satisfacción en las cosas temporales. Pasamos de un montón de basura a otro, de un juguete a otro, de un arreglo a otro, de una relación a otra en busca de gloria. Lo que es tan engañoso, dice, es que el primer abrazo, cada objeto parece brindar satisfacción, la que buscábamos, pero la satisfacción es de corta duración y pronto se reanuda la búsqueda. Buscamos otra cosa, pensamos si tan solo tuviera éxito, o si tuviera popularidad, o si tuviera más seguidores, o si tuviera el cónyuge adecuado, o ya mi cónyuge ya no me satisface, por tanto tengo que buscar fuera del matrimonio esa gloria. Digo, estaría satisfecho solamente. Sin embargo, independientemente del deseo, una vez que lo obtengamos, pronto nos sentiremos vacíos de nuevo, ya sea por elementos materiales de gran valor o relaciones humanas de excepcional belleza. El efecto no perdura mucho tiempo, pero fuimos creados para vivir en esa gloria, pero la hemos perdido. Y ahora la pregunta es, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tememos lo que desesperadamente anhelamos? Nuestra existencia depende de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Ahí está en su pantalla, dice: así se transfiguró en presencia de ellos su rostro, resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Marco nos da un detalle más impresionante, dice: su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearlo. O sea, la luz que fluía de Jesús era blanca, pura. No sé si usted ha reflejado en algún momento sobre el milagro, lo increíble que es el color. Los filósofos dicen que el color es secundario y no es primario. O sea, que no hay nada que en sí tenga un color, ¿verdad? Sino porque cuando se apaga la luz, todo queda oscuro. Primario. No es inherente a una sustancia, sino que se agrega a la sustancia, pero es por la presencia de la luz. Si no existiera la luz, viviéramos siempre en la oscuridad. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el color? Todos los colores que vemos a nuestro alrededor. ¿De dónde viene el color? Viene de la luz del sol. Todos los tonos de un arco iris se encuentran en la luz pura del sol. Pero ¿quién creó el sol? Dios. Pero cuando todos estos colores se mezclan en la pureza de la luz, tenemos entonces esa blancura, ese blanco absoluto. Por lo tanto, no es de extrañar que la luz que fluía de Jesús con una intensidad superior, escuche esto, era una luz con más intensidad que la luz del sol. El sol que le da luz a la luna. Esa era la luz que resplandecía de Jesús. No era algo que reflejaba Él, como todos los profetas, como Isaías, como Elías y como Moisés apuntaban hacia la gloria de Dios. No, al contrario, Jesús, en Él estaba la gloria de Dios. Nuestra vida entonces depende de Él, porque Él es la luz que da luz al mundo. Y sin Él no tenemos existencia, sin Él no tenemos propósito. Sin Él la vida no tiene valor, sin Él la vida no tiene significado. Sin Él entonces nuestra identidad descansará en cosas creadas y no en el Creador. Entonces nuevamente, ¿por qué entonces tememos lo que anhelamos? Como hemos visto hasta ahora, el pecado nos ha dejado manchados
nos deja con esa mancha, pero como estamos creados a la imagen de Dios, todavía queda ese residuo de que hay algo que nos falta, esa pieza que falta. Y la transfiguración, o esta metamorfosis, esta transformación de Jesús fue necesaria para los discípulos, es necesaria para nosotros, es necesario que lo podamos entender, y también fue necesaria para Jesús. Este evento fue necesario para Jesús. Quiero que veamos también su afirmación. En su humanidad Jesús sabía que la cruz era inminente. Ya sabía que no había otro camino. La cruz era necesaria. 6 días antes de eso le enseñó a los discípulos que el que lo iba a seguir tenía que cargar su cruz. Y el mismo Mesías llevaría su cruz. Es lo que nos dice Lucas en ese mismo relato, de que Lucas nos da un poco más de detalles de qué fue lo que habló Moisés, Elías y Jesús. Miren lo que dice, que tenía un aspecto glorioso, y hablaban de la partida de Jesús, de la partida que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. El pasaje no nos da mucho detalle de qué hablaron, pero solamente con decirnos que hablaban de la partida, o sea, lo que se le acercaba en Jerusalén era la cruz. Y en el griego, en el idioma original, es interesante porque la traducción que nos dice de la partida es la palabra éxodo. ¿Se acuerdan del éxodo en el Antiguo Testamento? Era lo que estaba a punto de sucederle a Jesús. A pesar de que en estos momentos los discípulos todavía no podían comprender por completo lo que le iba a pasar a Jesús, las enseñanzas de Jesús sobre quién Él era y lo que Él lograría en nuestro lugar por nosotros, ellos necesitaban ser testigos de esto. Como nosotros también necesitamos escuchar y entender qué significa la transfiguración. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Escuchen esto, porque Jesús se inclinó hacia el sufrimiento que le esperaba. Porque Jesús se inclinó hacia el sufrimiento que le esperaba y no huyó del sufrimiento que le esperaba. Porque Él se inclinó sabiendo lo que Él le esperaba. Porque Dios ha hecho eso en este momento para todos los que estamos aquí presentes. No hay nada en nuestra vida que Él no nos pueda ayudar a soportar. Porque Él, sabiendo lo que le esperaba, hablando con Elías y con Moisés del éxodo que le esperaba, de ese exilio de la presencia de Dios, de ese abandono, Él siguió. Y por lo tanto, no hay nada en este momento para nosotros, tanto los que estamos aquí, los que nos escuchan, que Él no nos pueda ayudar a soportar. Nada que estemos pasando, que estemos experimentando en este momento. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. El camino hacia la gloria, primero es necesario el sufrimiento. El camino a la gloria comienza con humillación para Jesús. Para que usted y yo podamos recuperar la gloria que provee el descanso que nuestro ansioso corazón en este mismo momento anhela y desea. Para que esa gloria fuera necesaria, fuera accesible para nosotros, era necesario la humillación, el sufrimiento que le esperaba a Jesús, el rechazo, el dolor físico, más humillación, pero en última instancia era el abandono del Padre, el abandono del Padre al ver mis pecados, sus pecados pasados, futuros y presentes en la cruz. Y como dice Pablo a la iglesia en Corintios, aquel que nunca cometió pecado, Dios lo ha hecho pecado por nosotros, para que en Él
fuéramos la justicia de Dios. El camino hacia arriba tiene que comenzar primero hacia abajo. Por eso no hay nada en este momento que nosotros podamos estar pasando de que Él no nos va a poder ayudar, que Él nos va a ayudar a soportar cualquier cosa que estemos enfrentando en este momento. El versículo 5 dice: este es mi Hijo, a quien amo, con Él estoy complacido. La respuesta de Pedro, el versículo 4 y el versículo 5, la primera parte nos dice: Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que lo envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Pero mire cómo nos dice Lucas, y también nos lo dice el evangelista Marcos. Dice en el versículo 33 del capítulo 9, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. No sabía lo que estaba diciendo. Marcos nos dice, no sabía qué decir, estaban tan asustados. Nuevamente la pregunta: ¿por qué tememos lo que desesperadamente anhelamos? La presencia de Dios, la gloria visible, pero estaban asustados, tenían temor, estaban confundidos. ¿Por qué tememos lo que desesperadamente anhelamos? ¿Qué suele suceder cuando tenemos miedos y tomamos decisiones motivados por el miedo? Cuando tenemos temor y el temor es lo que nos motiva a tomar decisiones, el orgullo. Cuando las personas dicen: bueno, yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, yo no necesito congregarme, yo no necesito la religión, yo creo en Dios. Orgullo. No, yo no creo en Dios, que Dios es esa creencia es una construcción social, eso es para los débiles, eso es para las personas que no creen en la ciencia moderna, o en la medicina moderna. Orgullo. Vergüenza. No, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo ser parte de una religión, yo soy una persona muy inmoral. Dios no me va a aceptar, Dios no tiene la capacidad de saber lo que estoy sufriendo. Vergüenza o temor: Dios no me va a aceptar, yo primero tengo que cambiar. Déjame primero cambiar, mejorar mi vida, para entonces sí venir. Yo no quiero ser hipócrita. No, la realidad que nos damos cuenta es que ninguno de nosotros podemos cambiar nos podemos cambiar nosotros mismos. No tenemos la capacidad para cambiar nuestras propias vidas. El orgullo, la vergüenza, el temor. ¿Por qué lo lleva a Pedro, a los discípulos, a tomar esa decisión? Temor, la presencia de Dios. ¿Qué debemos de hacer? No sabemos, estamos asustados, anhelamos estar en la presencia de Dios, pero no sabemos qué hacer, estamos asustados, estamos aterrados. Es interesante que esa misma palabra que en el griego se traduce a tabernáculo, morada o refugio. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios, la gloria, como se le conoce, la Chequina, desciende en el monte de Sinaí, inmediatamente se construye lo que es el tabernáculo. Y de cierta manera eso es lo que hace la religión, ¿verdad? Crean templos, crean tabernáculos, de tal manera que empiezan a enforzar sacrificios, de una manera para escondernos de la presencia, de la ira de Dios, de un Dios santo. Entonces hay que hacer cosas, hay que buscar intermediarios, hay que hacer sacrificio. Pero aquí la palabra nos demuestra que Jesús es el templo. Jesús es el lugar donde nos encontramos con Dios. Él es el templo de los templos. Él es la misma presencia de Dios. Él es el tabernáculo encarnado. No hace falta sacrificio, ya Él es el único sacrificio por nosotros.
el Cordero inmolado que nunca cometió pecado por nosotros. Por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos eliminar ese temor paralizante? ¿Verdad? Porque esa es la aplicación. ¿Por qué tememos lo que anhelamos desesperadamente? La respuesta de los discípulos, la respuesta de Pedro, Juan y Jacobo a ese temor, ese asustarse. Pero yo necesito escuchar cómo se resuelve ese temor paralizante. Jesús ha venido entonces a cerrar la brecha. Jesús ha venido a eliminar la distancia a la presencia de Dios que tanto anhelamos nosotros. A esa gloria que solamente podemos ahí encontrar la satisfacción para nuestra alma. La tienda de Moisés, el tabernáculo y finalmente el templo, lo que simbolizaban era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero repetidamente el mensaje, año tras año, semana tras semana, fiesta tras fiesta de celebración, era: esto está restringido solamente para una persona. Todos no pueden estar en la presencia de Dios. Por eso el miedo del Éxodo. No pueden verme, nadie puede verme y vivir. Era un recordatorio constante. Y estos hombres aquí están en la presencia del mismo Dios. No sé si usted se percata. Ellos no mueren. ¿Te acuerdas lo que dice Éxodo 33? Nadie puede verme, nadie puede ver mi rostro. Nadie puede estar en mi presencia y quedar con vida. Pero Pedro, Jacob y Juan no mueren. Y están en la presencia de Dios. Usted y yo nunca tendremos que cerrar la brecha nosotros mismos, porque esa brecha la ha cerrado Jesús. Él es el puente a la presencia, a la gloria que anhelamos nosotros. Ya no tenemos que tener miedo. Miren lo que dice el versículo 6. Al oír esto los discípulos, voy a ponérselo en la pantalla. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Escúchenlo, dice. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. El temor paralizante que no sabían qué hacer, asombrados, asustados. ¿Por qué tememos lo que anhelamos? Jesús, ahora la presencia de Dios. Hijo mío, no tengas miedo. Levántate. No mueren en la presencia de Dios. El Dios encarnado en Jesús es la solución al temor paralizante. Ahora la pregunta es, el imperativo en este pasaje inmediatamente es: escúchenlo. Escúchenlo a Jesús. Para los discípulos, escuchen lo que les está diciendo, lo que se va a acercar. Pero la pregunta para nosotros también es una implicación. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a la voz interna que quizás me dice yo no valgo nada? ¿Que me dice yo no tengo valor? ¿Esa voz interna o la voz de la cultura? ¿O que no soy lo suficiente? ¿Qué voz estamos escuchando? Esas voces internas, incorrectas, solamente perpetúan el temor paralizante. Solamente acondicionan ese temor paralizante que no nos permite de entrar a la presencia de Dios. Quizás alguien que nos está escuchando en este momento, ese sea la realidad: orgullo, temor, vergüenza. Es esa la voz que estás escuchando y ese es el único obstáculo para venir a la presencia de Dios, donde ya no tienes que tener más miedo. Porque como dice Jesús y le dijo a los discípulos, levántate, no tengas miedo. Yo estoy aquí, yo soy la presencia encarnada de Dios. Yo soy la nube de la gloria
La nube que descendía en el tabernáculo, a la cual todos le temían, ahora esa nube es una persona que nos puede tocar, una persona personal, que te ama, que te persigue, que te escucha, que te toca, y podemos seguir con vida, pero ahora con vida en abundancia. Ahora podemos vivir con Él y para el propósito de Dios. La máxima expresión de la gloria de Dios, su bondad, su amor, que derrama por generación tras generación, es una persona, es una religión, es una persona. El amante de nuestra alma. Y terminamos con Moisés y con Elías, porque es la pregunta, ¿verdad? Moisés, Elías, ¿qué representaban ahí? ¿Qué papel jugaba Moisés y Elías? Moisés la ley, Elías los profetas, la voz de Dios. Ambos apuntaban hacia la gloria de Dios. Jesús es la gloria encarnada. Pero ambos, Moisés y Elías, vivieron vidas también llenas de confusión como nosotros. A veces audaz y decisivos como en Primera de Reyes, cuando Dios empoderó a Elías de tal manera que se enfrenta al rey Acab y cuando él mismo avergüenza porque el Espíritu Santo habita en él a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Pero luego cae en una depresión y huye de la esposa del rey Acab, Jezabel. Y de una manera u otra lo que nos dice el pasaje, el versículo 8, cuando alzaron la vista, no vieron a nadie, no vieron a más nadie. Es como tratando de decirnos el Mateo y Marcos, la ley, lo que nos demostraba que caemos de la gloria de Dios, ya yo la cumplí, no la eliminé, la cumplí, la viví la vida que ustedes no pudieron vivir y que nunca van a poder vivir, una vida perfecta en obediencia a Dios. Y ahora yo les atribuyo mi justicia. Los profetas, Elías, era la voz de Dios, pero Juan nos dice que Jesús es el verbo hecho carne. Es decir, ya no más. La ley, Moisés, Elías, ya no más. Ahora Jesús. Escúchenlo a Él. El miedo es derrotado, porque el que es más grande que Moisés es Jesús. Moisés apuntaba hacia Jesús. Jesús es el que cumple la ley. A través de Moisés Dios da la ley, pero Jesús cumple la ley en nuestro lugar. Acerca de Elías se nos dice también que de una manera milagrosa en Primera de Reyes capítulo 17, la única otra vez que podemos ver en el Antiguo Testamento la resurrección de una persona, resucita a la hija de la viuda. Escuchen eso, resucita a la hija de la viuda, Elías. Pero Jesús es mayor que Elías. Él es la resurrección y Él es la vida. Nos apunta, nos da un preámbulo. Estos dos, Moisés, Elías, Él resucitó, pero la hija de la viuda volvió a morir. Pero la resurrección que garantiza Jesús para aquellos que ponen su fe en Él es una resurrección física, pero eterna, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Jesús es mayor que Elías. Y para Él fuimos creados. Ahora la gloria es una persona. Elimina por completamente el temor paralizante. Y solo en Él podemos encontrar esa satisfacción que tanto anhelamos, pero que ya no le tenemos que tener temor porque Él ha vencido ese temor. La gloria es la resurrección. Pongámonos de pie para orar. Amado Padre, te bendecimos y te amamos, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda. Necesitamos esto, Señor, necesitamos. Porque nosotros queremos cargar esa cruz. Queremos morir a nosotros mismos todos los días. Pero necesitamos hoy escuchar eso. Necesitaba yo escuchar, Señor, que tú eres esa gloria encarnada, esa persona, el lugar donde solamente podemos encontrar lo que anhelamos. Y tú lo demostraste, que la gloria solamente se encuentra a través de la humillación, el camino del sufrimiento.
pero tú has prometido que vas a estar con nosotros, has estado con nosotros, por nosotros y para nosotros. Y que el día que tú regreses, Señor, en gloria, estaremos juntos contigo, reinando como ahora estamos reinando, pero de una manera completa y sin interrupción. Oh, amado Padre, te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Que Dios los bendiga. Gracias por unirse con nosotros a nuestro servicio aquí en la Iglesia Sunlight Miami. Y espero, mi oración, mi deseo es que la palabra de Dios haya removido los afectos de su corazón, que haya sido de bendición para usted en este tiempo, en este momento. Déjenme dejarles con esta bendición al único Señor nuestro Salvador, al único Dios que puede guardarlos para que no caigan y presentarlos con gran alegría y sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia. A Él sea toda la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Vayan a amar y a servir a Jesús.